al mes, súper importante, al menos una vez al mes. Yo sé que a veces es complicado y inclusive hay recomendaciones o restricciones que son de 15 días. Yo no sé si de pronto a usted les ha tocado. O de 8 días. Uno dice, pues se fue madre, ¿qué le voy a hacer un seguimiento de 8 días? Es importante hacerlo. Al menos el último día, hable con el trabajador, diligencia el formato y hágale las preguntas. Al menos para que usted tenga el conocimiento de cómo está ese trabajador al terminar esas recomendaciones. Si sí le sirvió, si no le sirvió, si necesita de pronto más tiempo de recomendaciones o necesita ser evaluado nuevamente una cita prioritaria porque todavía siente mucho dolor. Hay casos que ha pasado que el trabajador antes, por el contrario, sigue sintiendo mucho dolor o se le inflama la extremidad y uno va, le pide una cita extemporánea o le pide una cita prioritaria y lo vuelven y lo incapacitan. Y dice, ay, pues madre, mira, pues qué pecado, ¿cómo sería el dolor que estaba sintiendo que lo incapacitaron, qué sé yo, un 15 días, un mes más? Pues no ve, le ayudé, qué pecado. Pues uno empieza como a ponerse en los zapatos del trabajador. Entonces, para eso, uno como mínimo, al menos, en lo que dure sin la restricción de 15 días, de 8 días, hágale al menos un seguimiento, para que usted sepa si realmente ese reintegro o esas recomendaciones sí le sirvieron. Téngalo ahí, que le sirvieron, maravilloso. Si no le sirvieron, listo. Ahí menos usted tiene la evidencia de que usted al menos se preocupó por el estado del trabajador y le hizo un seguimiento. Súper importante. Eso de quedar todo por escrito en la carpeta, no en la carpeta del trabajador de recursos humanos, no, preferiblemente una carpeta aparte, con restricción, es decir, que no todo el mundo tenga acceso a esa carpeta, eh, porque a veces es incómodo por algunas patologías. Entonces, preferiblemente con restricción de manipulación y siempre sea así como súper juicioso. Ya usted mira si lo archiva por mes, por días, por caso, ya usted determina de acuerdo a que a su procedimiento de archivo. Si el concepto incluye adaptación al puesto de trabajo, se debe generar una reunión con los jefes inmediatos y realizar cotizaciones para hechas modificaciones a su puesto de trabajo. Vuelve y juega. Mire que esta actividad no la hago yo solo. Yo solo no, porque yo no soy médico, yo no soy supervisor, yo no soy, digamos, director de obra, yo no soy el jefe de la obra, yo no sé, o sea, conozco el proceso, pero no soy los jefes. Y para este tipo de actividades yo necesito que alguien que tenga esa voz de mando, que tenga los recursos, me apoye en ese proceso. Por eso, vuelve y juega, yo no hago un proceso de reintegro solo, no lo debo de hacer, porque no estoy lo suficiente, pues no tengo todas las especialidades del mundo para yo saber qué lo pongo a hacer y qué no lo pongo a hacer. Por eso es súper importante. Para hacer modificaciones de puesto de trabajo, claro, que una mesa más alta, más bajita, un tipo de silla distinto, que una herramienta de manera distinta. Por ejemplo, en mi caso, a mi experiencia, tuve un trabajador que tuvo una amputación de un dedo de la mano. Entonces, claro, cuando él se ponía un guante, el guante pues le sobraba ese dedo, ¿cierto? Porque ya no lo tenía. Entonces con la empresa proveedora nos tocó, cuando le mandamos a hacer los guantes a él, que no tuviera ese dedo en el guante, porque antes representaba un riesgo para la actividad que él hacía. Entonces ellos vinieron, le tomaron las medidas a la mano del trabajador, porque aparte de eso tenía una mano muy grande, entonces le tomaban las medidas del trabajador. Entonces cuando le mandamos a hacer los guantes a él, le decíamos, ojo, los guantes para fulanito de tal, con tal cédula de la empresa tal. Entonces ya la empresa sabía que esos guantes eran especiales. No podía tener el dedo tal, el que se había amputado, pues porque ya sabíamos que eso antes representaba un riesgo para él. Por eso el reintegro no lo podemos seguir haciendo nosotros solos, vuelvo e insisto. Si de acuerdo a las recomendaciones o restricciones médicas, el trabajador debe ser reubicado, se deberá validar con un grupo interdisciplinario de la empresa. Mire los grupos que hay ahí. Porque, vuelvo e insisto, no puedo hacerlo yo solo. Es imposible. Sabemos que seguridad y salud en el trabajo no lo podemos hacer nosotros solos. Porque por mucha experiencia que tengamos, por mucho conocimiento que tengamos, lo que decimos coloquialmente, nos quemamos.
no lo podemos hacer nosotros solos y mucho menos un reintegro, porque yo tampoco puedo estar pendiente si es el trabajador vino o no vino a laborar hoy, por ejemplo. Si ese trabajador cumple o no cumple las recomendaciones, porque yo no puedo estar las 8 horas del día o las 10 horas del día al lado del trabajador para saber si me cumple o no me cumple una recomendación médica o una restricción, a no ser de que lo tenga al lado, ¿cierto? De que esa persona sea como un apoyo para mí. De resto, yo no tengo más cómo hacerlo. Por eso es ser un responsable, una persona que esté pendiente de él y que sea obviamente objetivo al momento de dar un juicio o al momento de hacer algún comentario, porque de eso depende, de que esa recomendación fue buena o fue mala, de que el cargo fue bueno o fue malo, la actividad que lo puso a hacer, si sirve o no sirve. Entonces, tiene que ser una persona muy objetiva para esa responsabilidad tan grande que es estar pendiente de una persona que está en reintegro laboral. Bueno, aquí tenemos este paralelo. Esto más o menos pasa al interior de las empresas, cuando hay un caso, ya sea por ARL, que es por un evento de accidente, una enfermedad laboral, o por EPS. Entonces, en el momento del ARL, ¿cómo se captura el caso? Por el reporte de accidente. Hay un evento, hay una lesión, y esa lesión me produjo una incapacidad. Una incapacidad pronto muy larga o no tan larga, pero la lesión fue tanta, pues, o fue tan limitante que quedó con alguna condición física importante y por eso hay que hacer una adaptación laboral y un reintegro laboral. Hago la investigación sin sin ningún problema. Ya el seguimiento clínico es lo que yo les he informado ahorita, es yo llamar, yo estar pendiente, cómo va, qué le dijo el médico, eh, cuándo empieza terapia, si necesita terapia, o cuándo, digamos, le van a dar la prótesis, si es que ya es una amputación, cómo sigue, qué dolores siente, al menos como para que la empresa se dé una idea de cómo está. Y en caso de que tenga una mesa laboral, uno le informa a la ARL, mira, yo he estado en permanente comunicación con el trabajador, me ha dicho que se siente muy mal o me ha dicho que efectivamente, por el contrario, ya casi no siente dolor, que está muy bien y ya obviamente debe coincidir con lo que la ARL tiene allá en su historia clínica. Luego sigue solicitar valoración por medicina laboral, lo que hablábamos ahorita, que me viene unas recomendaciones o digamos le dan el alta. ¿Qué es dar el alta? Es que cualquiera de los médicos tratantes con especialidad, sea cardiólogo, fisiatra, ortopedista, neurólogo, eh, no sé, dependiendo de la lesión, ese especialista le da el alta al trabajador. Cuando le da el alta es que le dice, listo, ya puede ser reintegrado o puede ser reintegrado con esas recomendaciones. Entonces, yo eso lo tomo al médico laboral de la empresa, si lo tengo o lo contrato o de la ARL, tengo esta información que me dan el alta los médicos tratantes de este trabajador, entonces necesito que por favor nos pueda brindar unas recomendaciones laborales. Médico tratante revisa al paciente, revisa su historia clínica y efectivamente ya le hace unas recomendaciones de modo laboral, cumpliendo obviamente con las recomendaciones que da cada médico tratante. Ya se hace la preparación para el proceso de reintegro. En esa preparación es cuando yo cojo las recomendaciones y me siento o me reúno con los jefes eh, o partes interesadas que tengan que ver con ese trabajador y digo, listo, este muchacho entra el lunes, qué le vamos a poner a hacer, cómo lo vamos a poner a hacer, qué elemento de protección personal necesita, si va para la bodega o va para la parte de producción o va para la oficina, qué lo vamos a poner a hacer, le digo que venga a las 8, que venga a las 7, que se presente a qué horas. Yo eso lo tengo que tener en la preparación del proceso de reintegro, porque el trabajador no puede ir aquí a la deriva mirando para el techo o esperando a ver qué lo pongan a hacer porque no hay nada para hacer. Se hace ya como tal después el reintegro laboral, el proceso de reintegro, que es donde se le asigna a la persona, donde se le empieza a capacitar en su nuevo cargo, si es el caso,
o se le hace una pequeña inducción de que lo que va a hacer, porque puede que haga lo mismo que venía haciendo antes, pero con unas modificaciones debido a las recomendaciones o restricciones. Y ya el seguimiento a la adaptación, que es el seguimiento que uno hace mes a mes para mirar la condición, para mirar cómo va con esa reubicación o con ese reintegro, si han mejorado o no ha mejorado, que eso es lo que les comentaba ahorita, no tienen que hacer preguntas muy técnicas ni muy médicas, simplemente estado de salud, comportamiento, dónde le duele más, qué actividades siente mayor dolor, ese tipo de cosas, que eso también ayuda a que los médicos miren eso y dicen, ah, güey madre, pues está mejorando, no, definitivamente hay que cambiar recomendaciones. ¿Qué pasa con la EPS? ¿Cómo captura el caso? La incapacidad médica o el examen médico en caso de que sea un examen periódico de ingreso, igual seguimiento clínico, ven, qué pasó, desde cuándo vienes con ese dolor, como todas esas preguntas, encuestas que uno lo hace como para al menos uno darse una idea, o por el contrario, uno, si tiene pues su cuadro de caracterización del ausentismo, uno puede verificar también cuántos ausentismos tiene ese paciente por la misma enfermedad o por enfermedades similares. Muchas veces cuando uno descarga la incapacidad, a veces, si bien puede parecer una enfermedad distinta, pero cuando uno va a la enfermedad se da cuenta que es muy parecida a la anterior o hace parte de la misma clasificación de la enfermedad según la CIE-10. Entonces uno dice, bueno, de pronto fue que el médico aquí puso esto, pero es la misma enfermedad. O si de pronto para uno pues no es tan fácil determinar eso, uno empieza a mirar como esa situación y puede que en el médico tratante o en una mesa laboral, digamos de alguna manera, y se ve, mira, es que en la primera incapacidad se me incapacitó por esto, en la segunda incapacidad aparece esto, en la tercera incapacidad aparece esto. Entonces ya el médico te puede decir, no, es que es la misma clase de enfermedad, lo que pasa es que uno pone no identificado, otros son más específicos, depende del médico, y dice, ah, bueno, listo. Entonces uno puede decir, listo, vienes de hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, hace 6 meses, viene con el mismo dolor, con la misma enfermedad. Entonces, esa es como la captura, ¿sí? Listo, seguimiento clínico igual. La indagación, de pronto puede ser hereditario la enfermedad que tiene, entonces uno ve, tu mamá ha sufrido de eso, tus papás, o ve tan raro porque resultaste pues como con esa enfermedad, contame, como un conversatorio con el trabajador, obviamente para que él no se sienta presionado, pues, o que es que me están interrogando, ¿no? Por el contrario, algo muy ameno, para que él se sienta, pues, que se está preocupando por su salud antes de estar indagando. Solicitar valoración por medicina igual, tal como sucede con la ARL, con las recomendaciones, con la historial de pronto de incapacidades, de pronto pedirle al trabajador su historia clínica porque obviamente nosotros no debemos de tener acceso a ella, y ya el médico mira, revisa si efectivamente hace las recomendaciones pertinentes para que el trabajador inicie su proceso. Preparación al proceso de reintegro, lo mismo, de acuerdo a esas restricciones o recomendaciones, yo me siento con esas personas interesadas en el trabajador dentro de la empresa y hago el proceso de preparación de reintegro. Luego el reintegro laboral, que es cuando ya lo tengo en el cargo o en el puesto que yo designé para ese fin y ya le hago el seguimiento a la adaptación. Entonces, son cosas muy similares, la diferencia es que la captura del caso es distinto. Lo uno es por un accidente, entonces tengo un FURAD o tengo un FUREL, mientras que por EPS es la incapacidad médica o el examen médico de ingreso periódico. No sé si de pronto tengan alguna pregunta con respecto a eso. Catalina, entonces acá hay unas preguntas asociadas al tema de recomendaciones. ¿Qué pasa si hay un trabajador que se practica un examen periódico y en el examen periódico se le emiten unas recomendaciones, pero para que la inicie por medio de su EPS? El trabajador no hace caso a sus recomendaciones y luego la empresa pues lo retira por algún motivo, lo saca, se le vence el contrato, etcétera. El trabajador a su vez pone una demanda por no cumplir recomendaciones del examen periódico toda vez que fue por su EPS. Bajo el tema de recomendaciones y restricciones, ¿cómo demuestra la empresa un debido proceso?
Una diligencia. Sí. Sí, cuando llega el trabajador con sus recomendaciones por examen periódico, yo por eso le tengo que notificar. Es decir, señor trabajador, hago una carta ya con formato de la empresa y le coloco las recomendaciones. Es tan amable y debe ir a su EPS, digamos, para control de, digamos, de visión, o sea, que tiene que ir donde el optómetra para que lo revise. Listo. Señor fulanito de tal, cuénteme para cuándo va a pedir cita con el médico. Ah, es que no tengo tiempo, es que no estando aquí, no puedo llamar. De pronto alguien de su familia le puede hacer el favor. Bueno, listo. El hecho es que pida la cita. ¿Cuándo tiene la cita? Mañana a las 4 de la tarde, listo. Ya habló con su jefe inmediato, sí, ya me dieron el permiso, listo. Fue a la cita médica, cuando vuelve, señor fulanito tal, ¿cómo te fue con la cita? Ah, ya me revisó el optómetra, me dio la fórmula para las gafas nuevas, o no necesito gafas, sino que mi problema es ya con oftalmólogo, listo, pediste la cita con el oftalmólogo, ese debido proceso. Yo, o sea, cuando una persona tiene recomendaciones, como decía ahorita, la recomendación es una sugerencia, porque muchas veces el examen médico puede ser sugerencia, cumplir con las recomendaciones de la empresa, con utilizar los CPP adecuados para cada actividad. Eso es una recomendación, es una sugerencia. No tiene que ver nada, por ejemplo, ese tipo de recomendaciones como, por ejemplo, aquellas derivadas de una enfermedad laboral o de un accidente laboral. Es más distinto, o sea, la connotación es distinta, porque muchas veces los exámenes médicos son recomendaciones como para que no se enferme, porque puede que la recomendación sea para que antes, por el contrario, no se enferme. Mientras que cuando uno viene una enfermedad laboral, un accidente, esa recomendación es casi para que esa lesión que tiene el trabajador, esa enfermedad, no se agrave. Entonces, mire que la connotación es distinta. El trabajador, para mostrar diligencias, es ese compromiso y esa verificación que él sí vaya a las citas, que sí compre las gafas o que si pide la cita con el oftalmólogo, que haga el tratamiento que hizo el oftalmólogo, que si son echarse goticas, procurar en que sí se aplique las gotas, y por eso es muy importante ese seguimiento, porque ahí es cuando yo demuestro diligencia ante esas recomendaciones. Listo. Hay de seguimientos a seguimientos. Un seguimiento de enfermedad laboral, un accidente de trabajo, enfermedad general, ya una patología, yo lo puedo hacer cada mes. Por este tipo de seguimientos, digamos, sobre todo cuando son por nutricionista, que uno sabe que de peso no van a bajar de la noche a la mañana, uno lo puede hacer cada mes y medio, cada 2 meses, dependiendo como de la gravedad. Pero la diligencia es el seguimiento que uno le hace al trabajador. Esa es la Perfecto. diligencia. Catalina, nos pregunta Eduardo Rueda, desde la experiencia tuya, ¿qué apreciación tienes con aquellas empresas que no realizan exámenes de retiro porque el trabajador no duró ni 15 días en el cargo desde la fecha de ingreso, cuyo examen no tuvo ninguna restricción? Es decir, el examen médico de ingreso fue apto, ¿cierto? ¿Qué tanto pueden cambiar las condiciones de salud en tan poco tiempo para que omitan este tipo de examen? Bueno, desde mi experiencia, sabemos que cuando ocurre una patología, casi siempre es a través del tiempo, es dependiendo de la exposición, horas de exposición para determinar una enfermedad laboral, ¿sí? Si yo tengo un examen médico de 15 días que me salió apto, sin ninguna, con recomendaciones varias, pues de utilice elementos de protección personal, etcétera, etcétera, no es que la empresa no lo quiera hacer, la empresa debe de hacer la forma de al menos dar la autorización para que se haga ese examen médico de retiro. Ya es potestad del trabajador si se lo realiza o no. ¿Por qué potestad? Porque sabemos, conocemos nuestra clase trabajadora, que muchas veces, como ya están por fuera de la empresa, o inclusive pueden estar ya trabajando en otra empresa totalmente distinta y les da pereza ir, es que no tengo tiempo, es que no tengo pasajes, es que tal cosa, pero usted cumplió con darle la orden para que se hagan los exámenes médicos de retiro. Las variaciones que puedan pasar,
desde mi experiencia no creo que muchos, a no ser de que haya tenido un evento en esos 15 días, es decir, un accidente laboral. Por leve, por bobo que pueda parecer, tuvo un evento, ¿sí? Entonces es muy recomendable que esas personas que tuvieran algún evento, sobre todo por accidente, pues en 15 días una enfermedad no es, a no ser de que ya venga con ella, con una predisposición, ya que venga con un túnel del carpo de la empresa anterior, pero si no, es simplemente darle la orden y ya es potestad. Usted cumplió con darle la orden, porque ya el trabajador ya no hace parte de la empresa desde ese mismo momento en que, digamos, entregó la carta de, de renuncia o se le entregó la carta de terminación de contrato. A partir de esa fecha, ya el trabajador no tiene ninguna vinculación con la empresa. Entonces ya es potestad del trabajador si se lo hace o no. Perfecto. Preferiblemente las personas que tienen un evento, sí, al menos como para uno quedarse tranquilo. Pero igual si no se lo hacen, no se lo hizo. Y yo le di la orden, pero igual no se lo hizo. Pues yo tampoco puedo obligar al trabajador a que se lo haga, porque ya no hace parte de la empresa. Perfecto, muchas gracias Catalina. Última inquietud para que continúes es, una persona dice, si una persona se llega a infectar de COVID-19, teniendo en cuenta que la recuperación en el mejor de los casos sea entre 15 y 30 días, ¿le aplica un proceso de reintegro laboral? Depende si viene con restricciones y recomendaciones o si el trabajo que él hace, digamos el cargo que él tiene o la empresa sea una empresa de químicos, por ejemplo, o sea una empresa que tenga mucho material particulado o que sea una empresa con gases tóxicos, por decirlo así. Yo sé que esa persona viene un poco déficit de su sistema respiratorio, entonces pues yo no lo puedo exponer a ese tipo de cosas, más me deben ir con unas recomendaciones o unas restricciones porque quedan realmente muy débiles en sus pulmones, bueno, en todo el sistema respiratorio. La recuperación es muy lenta, bastante. Sabemos que, o de pronto, si no lo saben, cuando sucede un contagio de COVID se debe reportar como una enfermedad laboral, ¿sí? Al menos se debe reportar y ya es la ARL quien mira el origen, si el tipo de contagio fue de tipo laboral o fue de origen común. Eso lo hace la ARL. ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo reporto en el FUREL y ya hago el debido proceso, es decir, tengo las mismas 48 horas para hacer el FUREL, hago una investigación en según la información que yo tenga del paciente y la forma de contagio que estaba haciendo, qué le ocurrió, etcétera, etcétera. Y ya como tal, ese proceso sí es muy largo. Las recomendaciones pueden venir de un mes, de 2 meses, de 3 meses o definitivas. Puede que sea una persona que haya salido muy mal o que le fue muy mal y viene con una recomendación o una restricción definitiva, entonces ahí se debe hacer un proceso de reintegro, claro, y dependiendo aún más del sector donde está el trabajador. Perfecto, Catalina. Podemos entonces continuar para que avancemos. ¿Qué depende de un seguimiento clínico? Conocer el resultado de atención inicial de urgencias, es decir, si es el trabajador que está con una enfermedad, con un dolor muy horrible por EPS, digamos lo que sea una apendicitis, que sea una inflamación del nervio ciático, bueno, en fin. Entonces yo conozco, yo capturo ese caso, es también por el resultado inicial. ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Qué tipo de enfermedad tiene? Es súper importante. Días de incapacidad y manejo, puede que sean 15 días, 2 días, un mes, o vuelve y se prorroga otro mes, y vuelve y se prorroga otro mes, uno dice, ah, güey, madre, aquí la cosa es como grave, aquí está pasando algo, entonces uno está, por eso es muy importante, permanente contacto con el trabajador. Además, establecer cada cuánto se hará el seguimiento del trabajador. Ah, pero es que el trabajador está incapacitado 6 meses, ¿yo qué seguimiento le voy a hacer? El seguimiento es telefónico. Casi que las mismas preguntas que yo hago cuando diligencio el formato a una persona que está reintegro, yo se lo hago al trabajador. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Dónde le duele? ¿Cómo le duele? ¿Qué le dijo el médico? ¿Qué, qué recomendaciones le han hecho? ¿Cuántas citas le faltan? ¿Cómo va, cuántas terapias le faltan? Ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, muy importante.
También resaltar que durante el seguimiento se recuerde al trabajador cómo acceder a los servicios de la ARL en caso que sea por accidente laboral, porque hay muchas personas que, digamos, se accidentaron en un pueblo, en una vereda. Obviamente un pueblo, una vereda, pues no va a haber una línea de asistencial como la de acá en Medellín, simplemente lo atienden en el centro de salud del pueblo, de esa vereda. Entonces es, bueno, ¿de aquí qué hago? ¿Cómo hago? Entonces uno dice, vea, llame a tal línea, o llame a esta persona, aquí para pedir citas médicas, o aquí en caso de que, digamos, necesite un apoyo de traslado, la ARL muchas veces apoya esos traslados económicamente. Todo eso uno se lo explica al trabajador, porque sabemos que muchas veces no saben, pues porque nunca les ha pasado, porque es el primer accidente que tienen, etcétera, etcétera. Adicionalmente, que desde el contacto inicial al Adicionalmente, que desde el contacto inicial al conocer que puede ser un caso grave con una lesión grave, esto se ha informado a la ARL. ¿Cómo así? Se me accidentó un trabajador. El trabajador está en la mismísima porra, por allá, en un lugar muy apartado. Sé que se cayó, porque eso fue la información inicial que a mí me da el compañero de trabajo, digámoslo así, o el jefe inmediato. El trabajador se cayó y después no se pudo volver a parar porque le dolía mucho la pierna. No sabemos qué lesión tiene, sabemos que le duele la pierna. Inclusive ese primer informe es el que uno pone en el FURAT. Listo. Pero resulta que tiene una fractura de fémur. Digamos, en la cabeza del fémur que se une con la cadera, ahí tiene una fisura o una fractura, porque fisura igual es sinónimo de fractura. Listo. Es un caso, un accidente grave? Sí, se convierte en un accidente grave por la resolución 1401. Entonces, cuando ya se me convierte en un accidente grave, claro, yo tengo que saber, fue madre, todo lo posible, tengo que reunir todas las cosas. No quiere decir que con un accidente que no sea grave no sea igual, no, sino que ya tiene otro tipo de connotación, porque ya tengo que mandar esta investigación, tengo un tiempo limitado para hacerla, tengo que mandarlo a la ARL, necesito muchísima información, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, yo tengo que estar en permanente contacto, ya sea con el trabajador, si obviamente es el trabajador puede hablar, y si no, pues al menos con el jefe inmediato de cómo está, cómo sigue. Uno a veces tiene los números de atención de esa vereda por el MEDEVAC que uno tenga en el plan de emergencias, o uno se consigue el número de esa clínica o ese hospital, vea, somos de la empresa, este paciente, qué tiene, qué no tiene. Inmediatamente también informar a la ARL, porque si ese paciente hay que trasladarlo a Medellín o hay que trasladarlo a un centro asistencial de mayor complejidad por la lesión, obviamente la ARL tiene que acarrear con todos esos gastos de traslado, o sea, la ambulancia, si necesita un acompañante, entonces el acompañante. Me pasó que hubo un trabajador que tuvo una quemadura con energía en Caucasia y obviamente allá donde estaba, creo que era una vereda, no había donde, o sea, no había pabellón de quemados porque una quemadura, pues el tratamiento es muy distinto. Los trasladaron hasta Cali en helicóptero porque aquí no había camas en los pabellones de quemados. Entonces, a eso me refiero, o sea, porque la ARL también se convierte en un apoyo. Si yo necesito trasladar a ese paciente, ellos cuentan con ambulancia, ellos cuentan como con toda esa red asistencial que me puede apoyar el traslado de ese paciente. Y ellos saben qué clínicas, qué hospitales son las mejores para el tipo de lesión que él tiene, o al menos pueden tener la información de camas disponibles, de ambulancias disponibles, o ellos mismos llevan una ambulancia, etcétera, etcétera. Eso es súper importante. Y también para que esté informado, si es un accidente grave, al menos que mi asesor se dé cuenta, o el médico laboral que me asignaron a mi empresa también se dé cuenta, ojo, pilas, hay un accidente grave de la empresa tal, para que cuando llegue, eh, digamos, el parte médico, lo hagan el traslado a un centro asistencial de mayor complejidad, pues estar atentos. Cómo va, cómo sigue, qué le van a hacer, si es una cirugía o es una reconstrucción o qué le van a hacer. Pues por eso es súper importante la ARL, además por todo aquello de los gastos asistenciales, sobre todo cuando es accidente de tránsito. Ojo con esos accidentes de tránsito. Primero me genera una lesión muy grave, casi siempre son lesiones muy graves.
Dos, no, es que eso primero entra el SOAT. Sí, claro, pero sabemos que el SOAT tiene un tope y cuando se llega a ese tope, entra ya a hacer, digamos, como el cobro, digámoslo así, la EPS si es por enfermedad común o la ARL en caso de que sea un accidente laboral. Y si, digamos, ese paciente entra a UCI o en cuidados especiales o va para cirugía inmediatamente, pues obviamente eso se va incrementando el gasto y por eso el SOAT ya llega a su tope al 1 o a los 2 o a los 3 días, el SOAT llega a su tope. Entonces, ¿quién va a entrar a seguir con esos gastos? La ARL, por eso es súper importante. Así sea por accidente de tránsito, debe de hacerse reporte inmediatamente a la ARL. Listo, muy importante. Cuando haya pasado el manejo y el médico tratante del trabajador, darle la posibilidad de reintegro de la incapacidad, orientar para que ese trabajador sea también como un puente, también con la ARL, para entre los dos mirar la evolución de ese paciente, de ese trabajador, porque hay muchas veces, hay trabajadores a veces muy vivos que a nosotros nos dicen una cosa y a la ARL o a la EPS les dicen otra. Uno aquí de pronto los puede ver muy bien, pero allá se quejan por todo, les duele todo, no ha mejorado nada, por el contrario sigue mucho peor. Entonces, ese puente, por eso los seguimientos son muy interesantes, porque así cuando sucede ese tipo de cosas, yo tengo como respaldar mi teoría o ve tan raro, pero es que el trabajador me dice que está muy bien, que no le duele, que ya puede caminar tanto y tanto, que ya sube y baja escalas de manera pausada, pero ya lo hace. Y entonces cuando sucede eso, entonces ya la ARL empieza también como a mirar otros mecanismos para ver si realmente el trabajador está diciendo, me está diciendo la verdad. Entonces también con los seguimientos, por eso vuelvo y reitero, son muy importantes para que se tenga la misma información en ambos sentidos. Sí, porque al fin y al cabo, a veces cuando demanda el trabajador, demanda la empresa y la empresa va a decir, no, el trabajador aquí todo súper bien, ve, hace su proceso de reintegro súper bien y la ARL le pide la ARL el parte y aquí no, aquí se quejaba por todo, aquí todo le dolía, aquí no podía hacer los ejercicios, todo era un solo dolor, entonces ahí es cuando podemos demostrar la diligencia. Cuando el caso sea valorado, se definirán las recomendaciones a tener en cuenta para el desempeño del trabajador y el tiempo de duración de las mismas. Por eso hay recomendaciones o restricciones, sí, y recomendaciones que a veces son de 15 días, de 8 días, de un mes, de 150 días, y uno, pero ¿por qué no ponen a veces? Pues no, todo depende de quién emita las restricciones y recomendaciones, del tipo de ARL, no todas las ARL emiten de la misma manera, de las IPS, de los médicos especialistas tratantes, todo eso depende. Además de definir si al regreso del trabajador debe realizar entrenamiento en puesto de trabajo y capacitación en seguridad industrial y qué actividades incluirá este programa. Eso es una pequeña inducción. Y por eso es muy importante tener un responsable, porque primero va a estar pendiente de él y dos, pues esas cositas, los detalles que necesita, ese recorderis de procedimientos, esos recorderis de cómo se diligencia un formato, ese recorderis de cuál es el conducto regular, algo tan simple como eso, pues va a estar una persona que se lo va a recordar y obviamente pues él no se va a sentir como tan desubicado, sino por el contrario va a tener un acompañamiento permanente. La empresa debe definir, perdón, se me está, la empresa debe definir quién será el encargado de recibir ese trabajador. Si es la persona de SST, listo, señor SST, venga, ya llegó el trabajador, se sienta con él, lo entrega, digamos, al área o a la persona que hace responsable, le lee cuáles son sus recomendaciones, le indica obviamente que se le va a hacer seguimientos, que si tiene alguna duda, inquietud o que si presenta algún signo o síntoma, inmediatamente lo reporte, pues porque la idea es que sea atendido en el menor tiempo posible y ya el trabajador ya se deja pues con la persona o en el área y ya puede reiniciar su labor.
Cuando el trabajador regresa a la empresa después de terminar la incapacidad, debe, debe presentar el responsable definido donde se levantará un acta, vuelve y juega las actas, donde se le informa las recomendaciones. Ah, es que a mí ya me la dijo el médico, no importa, se las dejo por escrito, porque ha pasado que los trabajadores dicen, ay, él a mí no me dijo eso, él a mí me dijo otra cosa totalmente distinta. Ay, no, a mí se me olvidó lo que el médico me dijo. No sé, como uno anda con tantas cosas en la cabeza, a mí se me olvidó. Entonces, por eso, súper importante entregar por escrito las recomendaciones médicas. Así él diga, insista que ya se las dijeron, no importa, se las va a llevar, me va a afirmar que las recibió y que está atento a todas la responsabilidad que conlleva el cumplimiento de esas recomendaciones o esas restricciones. Sí, tanto el cumplimiento valga la redundancia, cumplir las restricciones, como con todo el tratamiento que tiene todavía el trabajador en su ARL o en su EPS. No sé si hay alguna pregunta, Julián. No, referente al tema no hay, Catalina. Listo. El responsable de salud ocupacional en seguridad y salud en el trabajo, el jefe de área y supervisor realizarán el seguimiento del trabajador reintegrado al llevar una semana reintegrado y al finalizar las recomendaciones para conocer su adaptación al reintegro y se llevará registro por escrito. Ya la periodicidad del seguimiento depende de qué tan largas o qué tan pequeña sea el tiempo de las recomendaciones y restricciones. ¿De qué depende también? De la criticidad, de si la lesión fue muy severa, de que, digamos, va a estar en un lugar de trabajo donde se puede presentar otros riesgos, pero con sumo y cuidado el trabajador puede estar ahí. Eh, Depende, pero siempre en lo posible hacerle seguimiento mínimo una vez al mes. Ya muy crítica la cosa, entonces uno lo hace listo, cada 15 días te hago un seguimiento, cada 8 días te hago un seguimiento. Y así el trabajador va a sentir ese acompañamiento. Y al finalizar esas recomendaciones, uno también venga. Necesito por favor que le levanten estas recomendaciones o estas restricciones para yo saber, primero, si el trabajador, si está en reintegro con cambio de cargo o con cambio de actividad, si yo lo puedo devolver a lo que hacía antes. Dos, si definitivamente es una reubicación permanente, porque definitivamente el trabajador ya no puede volver a hacer lo que venía haciendo antes. Entonces ahí ya me toca sentarme nuevamente con las partes interesadas a mirar, listo, este trabajador ya no puede estar haciendo lo que venía haciendo. Definitivamente hay que o hacer un cargo nuevo o mirar ya con el trabajador, ver si lo capacitamos en algo específico para que él siga cumpliendo como con ese deber o qué más podemos hacer con él. Por eso vuelvo e insisto, no lo hacemos solos, porque todas estas cosas que suceden en un proceso de reintegro o en un proceso de recomendación son sumamente importantes, que la responsabilidad no es solo de seguridad y salud en el trabajo, es de toda la empresa. ¿De acuerdo? Y realmente si vuelve a su actividad habitual, pues simplemente yo cierro ese seguimiento con la conclusión de que el trabajador vuelve otra vez a su actividad habitual sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Y si no, definitivamente colocamos el trabajador ingresa a un reintegro permanente o con un cambio de cargo debido a que por su condición física y a sus secuelas del accidente o la enfermedad laboral o general, pues obviamente no puede volver a su cargo para lo cual fue contratado. Entonces ahí ya empieza un juego de que hay que hacerle un cambio, una modificación al contrato de trabajo, no sé si de pronto los horarios, en caso de que los horarios también dependa de ese reintegro o de esa reubicación, muchas cosas. Por eso sabemos que no lo hacemos nosotros solos, porque también hay otros componentes que no manejamos nosotros, sino otras dependencias que también aportan a la reubicación, al reintegro permanente o parcial de este paciente. Esto es un ejemplo, digámoslo de alguna manera, cuando yo les comento sobre los seguimientos que uno debe de hacer. Entonces aquí está
la parte de seguridad y salud en el trabajo, la parte del jefe inmediato y la parte del trabajador. Mire que son preguntas que no son técnicas, no son médicas, pero sí me dan un indicio, una idea de cómo está el trabajador, qué tanto ha evolucionado, o si definitivamente está peor que antes. Eso es un ejemplo. Mire que siempre van comentarios, van firmas, van fechas. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle una secuencia a esos seguimientos. Si es cada uno por mes, entonces debe haber la evidencia de uno por mes. También de qué depende eso, del programa o del procedimiento que yo tenga en mi empresa de reintegro laboral. Esas connotaciones yo las dejo plasmadas en el procedimiento de reintegro. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo. Yo lo utilicé muchísimo tiempo y nos ayudaba mucho, sobre todo donde ponía uno consideraciones, comentarios, muy importante. El trabajador manifiesta o en varias veces su jefe inmediato me ha manifestado tal y tal y tal, o siempre se nota el trabajador aburrido, que no quiere vivir, eso a la ARL o a la EPS le da un clic de, pucha, este señor necesita tratamiento psicológico. Ay, buen madre, este señor necesita otro tipo de especialista, o sea, no que lo siga tratando un ortopedista, sino un psiquiatra o un neurólogo o, qué sé yo, un, no sé, cualquier otro especialista. Entonces, por eso es muy importante cuando uno pone comentarios, consideraciones finales, o no lo están atendiendo en la EPS, ha perdido varias citas, también eso hay que ponerlo ahí para que, para que se vea como ese acompañamiento y ese estar pendiente de ese trabajador para poder demostrar diligencia de que estamos pendientes de su recuperación. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Catalina, vamos cerrando entonces con los tips, por favor, que ya vamos a ajustar 2 horas para ir cerrando el tema. Listo. Hay 2 preguntitas, 3, vamos a que tú cierres para yo hacértela, ¿listo? Listo. Tips para las recomendaciones. Se debe socializar las recomendaciones y restricciones tanto al jefe inmediato, encargado de recursos humanos, responsable de reintegros, a todo el mundo que sea posible se le socializa. Además, también por si ven que ese trabajador está haciendo algo indebido, inmediatamente lo reporte, porque eso hace parte también de su seguimiento. Deben realizar seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones, al estado actual del trabajador y tratamientos pendientes, lo que les decía ahorita, cada 15 días, cada una vez al mes, dependiendo de la criticidad, dependiendo de muchas cosas, pero siempre, siempre seguimiento, súper importante. Hacer el cierre de los seguimientos de cada trabajador, con el fin de determinar si el proceso obviamente fue exitoso o no. Puede que el proceso fue exitoso, pero porque rendía mucho, pero siguió igual, pues físicamente no hubo mucha recuperación, o por el contrario, no rindió, pero se recuperó y volvió a su actividad habitual. ¿De qué depende? De muchos factores, no solamente SST, pero no nos sintamos culpables si no dio resultado, sí o no, porque también es la actitud que el trabajador le ponga a las cosas. ¿De acuerdo? Mantener documentados los seguimientos a las recomendaciones. Eso es una evidencia, chicos, fundamental en una demanda, una auditoría, una visita del ministerio. Si tiene personal con restricciones, recomendaciones o reubicados, es muy probable, en un 99.9%, que le van a pedir el seguimiento de ese paciente, de seguimiento de ese trabajador. Contar con consultores expertos como MEPER para todo este proceso, alineando la normatividad que cumpla con los parámetros y mantener los casos adecuadamente. Chicos, ustedes no se las saben todas, hay personas que los pueden apoyar, una asesoría, una consultoría, estamos dispuestos a esa ayuda, a ese acompañamiento, a ese apoyo, a ese proceso específico, o si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud con algo de SST, bienvenido sea, estamos dispuestos. Pueden mirar nuestra página o digamos por estos medios que han sido como muy prácticos, poder tener como ese apoyo o poder preguntar inquietudes, dudas que tengamos sobre el sistema de gestión.
Los empleadores están obligados a acatar las recomendaciones médicas. Ah, no, es que ya se siente muy bien, es que yo lo veo muy bien. No, hay que cumplir a cabalidad. También me ha pasado que por las personas, los pacientes, por acelerados, por hacer las cosas, digamos, por demostrar que estos son buenos trabajadores, demostrar eficiencia, qué sé yo, se han tirado un proceso de reintegro o se han tirado, digamos, por hacer bonito hace feo y se dañan la lesión o lo poquito que han recuperado se lo tiran. Entonces también hay que ser muy prudentes en ese sentido. Si el concepto incluye adaptación al puesto de trabajo, se debe tener una reunión con los jefes, vuelve y juega, porque los recursos no son de seguridad y salud del trabajo. La decisión de ponerlo en el proceso A, en el proceso B, no es de seguridad y salud en el trabajo. Esas ideas también las tiene que dar la persona responsable del proceso porque sabe, conoce al detalle qué actividades hay que el trabajador me puede desempeñar con las recomendaciones o las restricciones que tiene. Toda recomendación médico-laboral debe ir con una temporalidad, es decir, 8 días, 10 días, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Si no las tiene, entonces hacerle seguimiento con el médico laboral para que en caso de que el trabajador se siente bien o ya esté mejor o ya esté recuperado, obviamente se cierra ese caso, porque si no puede seguir forever, forever, por siempre, 1 año, 2 años, 3 años, y ese muchacho con recomendaciones, y el muchacho ya está súper bien, ya hace su actividad normalmente y todavía con recomendaciones. Entonces, preferiblemente que tenga temporalidad. Si no la tiene, entonces con el médico laboral de ARL o de la empresa, en este caso, si lo tiene de planta o contratado, hacer ese puente para que él me determine si realmente está ya listo, súper full, súper bien de salud, o si por el contrario necesita o más recomendaciones o cambiar de recomendación. Si bien los empleadores, ya sean privados o públicos, deben cumplir, dar cumplimiento a las recomendaciones médicas laborales, es importante tener en cuenta que no pueden ser expedidas por cualquier médico. Como les decía ahorita, casi siempre en un 99% viene por médico especialista, en la especialidad que sea. Ya uno reúne esas altas, digámoslo así, y ya el médico laboral que sí conoce como tal la parte laboral, eh, ya el que emite la recomendación para que es en el momento en que llegue ese trabajador a la empresa, qué debe y qué no puede hacer. Pero casi siempre cada uno de las especialidades manda su alta y en su alta están sus recomendaciones. ¿De acuerdo? No, esta era lo que teníamos para decirles hoy a ustedes. Espero que haya sido de gran ayuda, que haya despejado varias dudas, inquietudes, y si no, pues estamos aquí. Estas son pues como nuestras oficinas, nuestros contactos, en caso de que requieran mayor información o si necesitan realmente un apoyo. Vale, entonces vamos con unas preguntitas acá que me parecieron interesantes. Como existen varios tipos de recomendaciones que emiten los exámenes de aptitud, los que llegan por enfermedad general y los que llegan por accidente de trabajo, en ambos casos, los procedimientos para realizar seguimientos son los mismos. Sí, ¿de qué depende eso, Julián? Del procedimiento que yo tenga de reintegro laboral. Si yo como empresa considero que el procedimiento de una recomendación por ALL le doy un tratamiento más específico que el de la EPS, es válido. La idea es que primero se cumpla y dos, pues obviamente que estén dentro del marco de la normatividad legal vigente. Eso es todo. Pero esa política ya sí es directamente de la empresa. Perfecto, te ¿Qué agradezco. recomiendo yo? Que sea igual, porque uno así no se presta a malinterpretaciones, o es que se me olvidó, porque es que, ay, ¿verdad que por medio de la ARL es de esta manera y EPS es de otra? Yo recomiendo que sea el mismo para todos, tanto para la una como para la otra, porque es así, Perf- es homogéneo, la información es homogénea, todo es muy organizado, pues Perfecto. a mi consideración. Catalina, muchas gracias por tu exposición. Nos dan las gracias en el chat. Veo que la gente quedó contenta. Hay que ampliar el tema, es muy largo, es de mucho detalle Total. porque va asociado a la norma. Hablaremos otros espacios Ujú. para que hablemos del tema.